Hoy toca hablar de Mitrovic, el delantero absolutamente enajenado que ya es récord en la segunda división inglesa. Bueno, Nacho, enajenado y récord son las palabras que probablemente más vamos a repetir en el día de hoy porque pues, el bueno de Aleksandar Mitrovic ha alcanzado el récord como máximo goleador de la Championship desde que se llama así, es decir, la temporada 2004-2005, con un total de 33 goles. Con su doblete ante el Petersburg se convierte pues, en el máximo goleador histórico de esa historia reciente que tiene la segunda división inglesa. Sí, es un motivo de celebración para la reacción de la media inglesa porque nunca habíamos hecho un vídeo exclusivamente hablando de Aleksandar Mitrovic. Es un jugador del que ya llevamos mucho tiempo enamorados, mucho tiempo desde prácticamente unos 7 años, porque lo primero de todo, para los que viváis en Marte y no hayáis caído todavía a la Tierra, os tenemos que decir quién es Mitrovic, por qué es un ídolo de la media inglesa. Bueno, es un delantero serbio de 27 años que lleva desde 2015 en Inglaterra, cuando fichó por el Newcastle United. En 2018 se fue al Fulham, donde continúa, y como ya os ha dicho Juan, el motivo por el que estamos hablando de él es porque se ha convertido en el máximo goleador de la historia de Championship, aunque luego hablaremos de ese asterisco. Luego haremos el matiz, pero el dato tal cual es ese. El tema es que estamos en febrero, así que eso lo hace aún más grande el récord de Aleksandar Mitrovic con 33 goles. ¿Por qué es un delantero mítico de este canal? Bueno, lo hemos querido dividir en 3 puntos muy breves para que quienes no lo conozcáis sepáis de quién estamos hablando y quienes lo conozcáis reviváis viejas historias. El primero de todos es, por supuesto, su temperamento, porque, como ya adelantaba Juan, es una persona enajenada en el buen sentido, ¿vale? Es una persona pues, que tiene una mechita corta y que eso nos da mucho juego. Sí, básicamente la gran historia de Mitrovic sucede en el Fulham de la temporada 2019, cuando coincidió con Aboubakar Kamara, que precisamente era otra persona, pues también con una mecha corta, con un buen temperamento, con un físico imponente, y en ese caso, como bien sabéis muchos de vosotros, hubo pues un intento de conciliar a la plantilla y ya sabéis que además era un Fulham en lo futbolístico no demasiado bueno, entonces dijeron, vamos a hacer una sesión de yoga todos juntos para estrechar lazos, team bonding que se llama ahora, a tope. ¿Cuál fue el problema, Nacho? Que acabaron en una sesión de presunta relajación a piñas el propio Kamara contra Mitrovic. Sí, casi acaban a hostias y no les llegan a separar sus compañeros porque al parecer a Mitrovic no le gustó cómo Kamara se dirigía al profesor de yoga, así que tuvieron que suspender la sesión de yoga, casi se matan los dos y llegó además pocas semanas después de que en un partido contra el Huddersfield, que era rival directo por la salvación, le pitasen un penalti al Fulham y Mitrovic, que era el ejecutor normal, el definido por el equipo para tirar los penaltis, fue a por el balón hasta que se encontró con que Aboubakar Kamara tenía el balón bajo el brazo. Dijo, no, lo voy a tirar yo. Claro, el club entero diciendo, Kamara, crack, te estás saltando toda la jerarquía del club. Bueno, pues al final Kamara, tras discutir delante de todas las cámaras de la Premier League con Mitrovic, lo tiró él y, sorpresas de la vida, falló. Claro, esto tiene pinta de que luego se resolvió en la sesión de yoga pues casi con una muerte segura. Quizás era mejor plantear una sesión de boxeo que una sesión de yoga porque te hubieras ahorrado muchos pasos. No obstante, Mitrovic no solo ha tenido este incidente con el propio Kamara, sino que siempre se ha caracterizado por ser un tipo con la mecha muy corta. Desde su propia niñez, en una entrevista con el Daily Mail, aseguró que su padre cree que pues, si no fuera por el fútbol habría acabado siendo un criminal o un luchador de kickboxing. O sea, están las dos variantes. Me gustan los dos elige tu aventura que propone el padre de Mitrovic, porque también que tu padre te diga, mira, o criminal o luchador de kickboxing. Hostia, papá, también puedes haber dicho economista, ¿no? Pues no, una de las dos. De hecho, él cuenta en esa entrevista que uno de los episodios más complicados o en el que ya estuvo más en el alambre de toda su infancia fue un día en el que tenían la costumbre los chavales, él y su grupo de amigos, de ir a un puente por donde pasaban trenes por debajo y tirar piedras al tren. El caso es costumbres, al final, pues hábitos, formas de pasar la tarde, es Serbia, quizás no hay mucho entretenimiento disponible. Nos vamos a tomar unas Coca-Colas. Lo veo bien, Aleksandar, pero ¿qué te parece si vamos a reventar trenes con piedras? El caso es que en un día de estos, de pura diversión, reventando trenes con piedras, la piedra de Mitrovic en concreto golpeó en una ventana y la reventó, ante lo que tuvo que salir corriendo y volver a casa y bueno, pues al parecer las fuerzas del orden pues estuvieron detrás de
Mitrovic y sus padres bastante disgustados. Matiz importante es saber si esa ventana era la del maquinista o una de un pasajero, porque es un matiz importante. Te quiero decir, si rompes la de maquinista, estamos en problemas severos. Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, el maquinista, si sale corriendo detrás de ti, deja atrás el tren, que se queda parado. En cambio, Claro. si es un pasajero, le dices, maquinista, para un segundo, voy a matar a este crío. Y bueno, pues se te complica un poco más la cosa. También, además, en cuanto, bueno, lo podemos meter como temperamento, pero es un tipo que ha tenido que cambiar sus celebraciones, ¿no?, a lo largo de su etapa en la Premier League, porque también por ello se ha convertido en un mito del fútbol inglés. Ya en el Anderlecht nos llamaba la atención cuando sonaba para el Newcastle que celebraba los goles con un gesto que, bueno, nos recordaba a la aplicación del sexo oral en las mujeres, por llamarlo de alguna manera, Sí. el bueno Alexander Mitrovic, y aunque no lo hizo luego en Inglaterra, pues sí que aplicó violencia sobre sus compañeros. Sí, de hecho, en Inglaterra ya un aficionado del West Brom le recordó esa celebración que hacía en el Anderlecht y tuvo que abandonar, haciendo la V de victoria en su boca y lo que continúa. Claro. Pero además, efectivamente, como bien anticipaba Nacho, pues él tiene muchas celebraciones dando patadas a vallas publicitarias, agrediendo a compañeros. Hay un episodio especialmente dramático, Nacho, con Dwight Nazario Gale, al cual apaliza como premio al hecho de que su equipo ha marcado un gol. Una remontada impresionante en el último año en Championship del Newcastle, con 2 goles en los últimos segundos, marca Gale para ganar el partido y mientras está celebrándolo aparece Mitrovic por detrás, le agarra del cuello y tira hacia atrás en lo que muy probablemente le descolocó como 7 vértebras y le destrozó todos los discos de la columna vertebral al bueno de Nazario Gale, que lo que me sorprendió es que recuperase la movilidad de su cuerpo después de esa agresión. Tiene, por supuesto, tirones de pelo, collejas, de todo. Es un tío que está absolutamente loco. Se hace melee en el equipo y él salta por detrás y ¡pum! Golpe al que le caiga. Y por supuesto también está la mítica celebración de su gol en un derbi contra el Sunderland para empatar el partido en St. James's Park, donde salta un aficionado del Newcastle al terreno de juego a celebrarlo con él y cuando se van a abrazar el aficionado del Newcastle resbala, Mitrovic estaba saltando sobre él, el caso es que acaba cayendo sobre él en una de las situaciones más lamentables que hemos visto en el estadio del Newcastle. Sí, es una especie de tackle lamentable y vergonzoso. Un tackle invertido muy extraño. Tenéis que verlo. Y por último también queríamos valorar su sentido de la moda, ¿no? Porque esta era una historia que recordábamos de hace tiempo y que hemos querido rescatar. Ya en el día de su presentación con el Newcastle se presentó con una camiseta, con una calavera gigante, Sí. a todo tren, que mira, nunca mejor dicho además. En el Anderlecht llevaba un mohicano con rubio teñido, luego poco a poco el pelo se lo ha ido adecentando porque era mohicano con rubio, luego ya estuvo mucho tiempo rapado, dando un semblante bastante amenazante y pero ahora al menos se ha adecentado. no era el mohicano ese. Claro. Bueno, ¿qué dices? Mitro, vamos mejorando. El tema es que una vez en una concentración con la selección serbia, donde también por supuesto es una leyenda, se presentó con una camiseta en la que, bueno, el dibujo de la camiseta era unos senos de mujer bastante apretados contra un corsé. ¿Qué dices? Mitro. No entiendo muy bien qué me quieres decir con esta camiseta, Mitro. Mitro. No entiendo qué... No entiendo qué quieres decir Claro. y al mismo tiempo sí sé todo lo que quieres decirme. Claro. Bueno, ya veis, es una persona especial, ¿vale? Es una persona como pocas hay en el mundo del fútbol y además de todo esto, ya os hemos explicado, ya os hemos presentado al icono, ahora os hablamos del goleador. Sí, el goleador que desde luego tiene mucho que ver el buen momento en el que está con un trabajo propio e interno de lidiar con esas cuestiones mentales que tenía ahí. Hay que decir que según han ido pasando las temporadas, Mitrovic parece que poco a poco se ha ido calmando sobre el campo y fuera de él. Y por cierto, perdóname Juan, pero en la propia entrevista del Daily Mail dice que le ha cambiado mucho la vida ser padre, que la paternidad le ha hecho ser una persona mucho más calmada. Benítez no podía con esa mecha corta que tenía Mitrovic, que le provocaba muchas expulsiones y demás, y en el Fulham, todo hay que decirlo, es un jugador mucho más maduro y que ahora es mucho más fiable en su actitud. Y eso le ha llevado precisamente a convertirse en el máximo goleador histórico de la historia de la Championship pues en esta fecha, porque precisamente cuando estamos grabando este vídeo, en el día de ayer marcó un doblete contra el Peterborough. Hay que decir que el propio doblete ya es muy representativo de la vida de Mitrovic en los terrenos de juego, porque tenéis que ver los highlights de ese partido. El primer gol, y con el que ya supera el récord y lo confirma, es un penalti provocado por él, en el que Burrows, el defensa del Peterborough, hace el penalti dándole una patada en las bolas a Mitrovic. Pero esto es literal. O sea, ha roto un récord con una patada en las bolas. O sea, claro, gracias a una patada en las bolas. O sea, el récord lo rompe
teniendo ya las bolas rotas. Quiero Claro. decir, el penalti lo ejecuta con un huevo y medio. Sí. O un huevo de 2. O medio, sí, como Porque mucho. terrible, terrible patada le dan. En fin, al final marca ese penalti, marca un segundo gol en ese mismo partido y actualmente, en el punto en el que estamos en Championship, que todavía quedan 14 partidos pendientes, Mitrovic tiene ya 33 goles en su haber y hay que decir que él solo ha disputado 30 partidos, así que está promediando más de un gol por partido. ¿Cuál era el anterior récord de Championship? El de Ivan Toney, precisamente uno muy reciente, en su grandísima temporada con el Brentford, en la cual marcó 31. Llegaban empatados a este encuentro y finalmente con el doblete Mitrovic le pasa por delante. Sin embargo, Nacho, hay que poner muchas comillas a este récord porque es un récord de Championship y exclusivamente de Championship. Ya sabéis que la segunda división inglesa no siempre se ha llamado así. Es una rebautización que se hizo en la temporada 2004-2005 porque ya sabéis que cuando se crea la Premier League en el año 1992 hay una disputa entre los encargados de gestionar la Premier League y los encargados, en este caso la IFL, de gestionar el resto de divisiones. Entonces, como la IFL no quiere de alguna manera reconocer esa Premier League, que ha sido una liga rupturista, ¿no?, que ha roto con el resto, dice, yo voy a mantener mi nombre de First Division. Y hubo la circunstancia curiosa que desde el año 1992 hasta 2004 coexistieron como dos primeras divisiones en Inglaterra. La primera división absoluta se llamaba Premier League, pero la segunda se llamaba First Division. Por lo tanto, este récord de Mitrovic es exclusivamente entre ese periodo de 2004 y el presente. ¿No sabéis a veces lo difícil que es hacer un guión histórico del fútbol inglés? Porque claro, en los 90 sigues leyendo First Division, pero la First Division que leías antes de los 90 no es la misma First Division de después de los 90 y claro, te quedas como, wow, un momento, ¿en qué división está este equipo? Es realmente complicado, pero efectivamente había una Premier y una Primera División hasta que se corrigió en la 2004-2005, que aún así la llaman Championship, que, quiero decir, la batalla no la dan por perdida. Y la siguiente es la League One. Sí. Así que tampoco se ha rendido aquí la Football League. Aquí todo el mundo es el número uno. El tema es que si nos ceñimos solo al cambio de nombre desde la 2004-2005, sí, es el récord, pero hay que darle un carácter más fiable desde lo histórico y aquí, en toda la historia de la segunda división, nos tenemos que fijar en toda esa etapa en la que se llamaba First Division y en general en toda la historia de la segunda división. Y aunque ya sabéis que el fútbol antiguamente tenía grandísimos goleadores que son muy difíciles de superar, yo qué sé, me acuerdo por ejemplo, ves los récords de Dixie Dean y es prácticamente imposible que alguien los alcance porque el fútbol ha cambiado mucho, pero Mitrovic está consiguiendo un ritmo goleador que no es propio de nuestra era y por tanto nos podemos plantear que incluso en el siglo XXI se cargue récords de hace mucho tiempo, Juan. En la fecha actual está promediando 1,14 goles por partido y juega prácticamente los 90 minutos de todos los partidos. Esto significaría que si continúa jugando con el mismo ritmo, con el mismo promedio, acabaría alrededor, se estima, de los 49 goles en la temporada. Repetimos, quedan 14 partidos pendientes todavía de esa Championship, aquí, así que podría acabar cerca de los 50 goles. Por cierto, Juan, una aclaración muy rápida también, que creo que es importante. Mitrovic tiene toda la pinta de no va a jugar el playoff de ascenso, porque se clasificará el Fulham para entrar en la Premier League por ascenso directo, y también esto a la hora de compararlo con otros goleadores como Ivan Toney, no se miden los goles en el playoff, siempre se miden solo los de temporada regular porque si no sería injusta la comparación, tienes más oportunidades de marcar más goles si juegas el playoff que en el caso de Mitrovic que no lo jugarías. Sí, ya sabéis que al final las comparativas son complicadas, no obstante con esta cifra alrededor de los 50 goles que tiene la opción de alcanzar si sigue como lo está haciendo, tiene a tiro varios récords interesantísimos y que parecían imposibles de superar. Primero nos remontamos a la temporada 1992-93 cuando se llamaba First Division, esa segunda división, y entonces Guy Whittingham marcó 42 goles en 46 partidos con el Portsmouth, que es de alguna manera el mayor récord goleador que hay en la era del fútbol inglés en segunda división después de la Segunda Guerra Mundial. Así que eso, desde luego, pues habla de un poco el carácter histórico que tiene lo que está haciendo Mitrovic, que tiene muy a tiro superar a Whittingham, porque al final pues le quedan apenas 10 goles para poder superarlo. Así que ese, desde luego, sí lo tiene a tiro. No obstante, Nacho, hay otro ya, teniendo en cuenta toda la historia de la segunda división inglesa, que parece prácticamente inalcanzable. Sí, nos vamos a la temporada 1926-1927, así que es mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial, y allí nos encontramos con George Camsell del Middlesbrough, que marcó 59 goles en una temporada.
Es que ni siquiera Mitrovic, poniéndose ahora a marcar goles como un animal, con los partidos que le quedan, sería capaz de llegar a estos números que parecen imposibles, porque llegar a 60 goles, que tendría que duplicar sus cifras en muy poco tiempo. Pero al menos sí tiene a tiro ese récord de Guy Whittingham, que es verdad, de todas formas, que decimos a tiro, pero necesita seguir este ritmo goleador que no le permite ni un mínimo bajón de forma. Que para eso además hay que tener muy en cuenta que el Fulham es muy probable que llegue al final de temporada sin absolutamente nada que jugarse. Entonces habrá que ver si Mitrovic sigue jugando simplemente por el hecho de seguir agrandando el récord, si le dan descanso para tenerlo en cuenta para la próxima temporada. Veremos, porque ya sabemos que al final los equipos cuando deciden muy pronto suelen tender a rotar mucho. Pero es que precisamente el Fulham, en el equipo en el que está jugando Mitrovic, es un equipo ya de récord per se, o que va camino de serlo, porque puede ser, desde luego, uno de los equipos más goleadores de toda la historia de la segunda división. Y aquí sí que no hacemos distinciones de ningún tipo. El Fulham lleva un ritmo que le puede colocar entre los mejores equipos en cuanto a goles anotados a favor de la historia de la segunda división inglesa. Sí, así es. Ya os comentábamos, 81 goles en 32 partidos, promedio de 2,5 por partido. Y atención, porque si se mantuvieran en esos ritmos con 116 goles al final de la temporada, se situarían en este ranking histórico. Los equipos con más goles en segunda división de toda la historia del fútbol inglés son, por orden de menor a mayor, el Leicester City de 1956-57 con 109 goles, después llega el Blackburn con 114 goles, lo estáis viendo en pantalla, los Wolves con 115, el Everton con 121 y el Middlesbrough de la 1926-27, que es la temporada de George Campbell, con 122 goles. Así que pero fijaos, con este ritmo se están acercando a cifras que no tienen nada que ver con el siglo XXI, que son de puro fútbol antiguo, pero muy antiguo. Fijaos, estamos hablando de equipos de los años 30, de los años 20, incluso periodos antes de la Segunda Guerra Mundial, luego de los años 50. Es decir, este Fulham está demostrando, no solo a través de Mitrovic, sino a nivel colectivo, que está muy por encima, por lo menos en cuanto a fútbol ofensivo, del nivel de la segunda división. Y tenemos que hablar precisamente de ese salto que casi cierto seguro va a dar el Fulham a la Premier League, ¿no? Que ese salto, precisamente, Nacho, es uno que se le ha estado atragantando mucho a Mitrovic a lo largo de su carrera, porque es un delantero que siempre hemos visto que ha rendido muy bien en la segunda división, en algunas temporadas excepcionales y brillantes, ya ha sido el máximo goleador de la competición un año con el Fulham, pero siempre le ha costado un poquito más en Premier. Está en ese limbo que siempre solemos explicar de jugadores que son muy buenos para la Championship, en este caso exageradamente buenos como Mitrovic, y luego en la Premier League les cuesta muchísimo mantener un mínimo del nivel que se les presupone por todo lo que han marcado en la segunda división. Sabemos, por ejemplo, que es el caso de Dwight Gale, que siempre supera los 20 goles marcados en una temporada en Championship y luego en Premier League no se le da bien. A Ivan Toney le está pasando también esta temporada, marcó 31 y ahora también le está costando en Premier ser un buen artillero. Y en el caso de Mitrovic hablamos desde la experiencia. Y es que por su etapa... Temu Pukki, por ejemplo, también Temu Pukki, es verdad, bien visto. Ejemplo. En el caso de Mitrovic hablamos desde la experiencia porque ya ha estado en Premier League tanto con el Newcastle como con el Fulham y en total en 104 partidos disputados en la élite del fútbol inglés ha marcado 24 goles. 24 goles en 104 partidos, mientras que en Championship son 75 goles en 112 partidos. Aquí el punto es que encuentre un término medio, que no se quede tan corto, nadie espera que marque tantísimos goles en la División de Oro, pero al menos que tenga un mínimo como para que le podamos considerar que definitivamente ha dado ese salto. Tiene todavía 27 años, le quedan muchos años. De hecho, queríamos repasar también las temporadas completas que ha tenido en la Premier League. Hay que descartar de esa la temporada 2017-2018, en la cual se acaba yendo cedido al Fulham y finalmente esa cesión se convierte en un traspaso a final de temporada. Por lo tanto, esa temporada no es completa y además creo que juega apenas como 90 minutos acumulados. Entonces, teniendo en cuenta eso, su primera temporada en Inglaterra y en la Premier League fue con el Newcastle en la 2015-16, marcó 9 goles, que no estaba mal para un debutante en la competición y en el país. No olvidemos que el equipo desciende. Con el Fulham en la 18-19 marca 11 goles, que tampoco está mal. No olvidemos que el equipo desciende y es verdaderamente la que le mancha mucho su historial en esa Premier League. La última que ha disputado con el Fulham en la 2021 es un equipo especialmente desastroso, pero solo marca 3 goles en toda la temporada, siendo un jugador importante. Desde luego, es verdad, hay que recordarles decir de todas formas, Juan, que ahí Scott Parker
acaba haciendo muchos cambios en el 11 que le dejan fuera, que no es un jugador tan importante como por ejemplo la temporada de los 11 goles, pero vaya, que nos sigue demostrando que a Premier le costaba. Sí, al final hay que tener en cuenta que, oye, puede fallarnos un poco a veces el análisis, porque es verdad que tiene 2 temporadas que no son tan malas, sobre todo porque hay que tener en cuenta que está jugando en equipos que no le ayudan demasiado y que estaban peleando por la permanencia, pero habrá que ver si tanto Mitrovic como este Fulham tan impresionante son capaces de aguantar el tirón que desde luego les espera en la Premier League en la temporada que viene, porque está siendo un equipo que ya decimos demuestra estar muy por encima del nivel de Champions. Aquí lo importante siempre es también el estilo que manda en Championship y que luego manda en la Premier League. Mitrovic es un jugador muy pesado, que sobre todo hace valer su corpulencia dentro del área, que es un gran rematador, y en cambio en la Premier League se da cuenta de que en Championship el Fulham vive en el área rival, pero en la Premier League al Fulham le cuesta mucho mandar en los partidos. Mitrovic está ubicado muchos más metros alejado de la portería rival y ahí es donde no es un jugador diferencial. Mitrovic necesita un equipo que domine y que gire en torno a él, pero no le puedes tener durante todo el partido esperando contraataques en el centro del campo. Y eso es lo que creo que va a sufrir siempre cuando suba con el Fulham, a no ser que veamos un Fulham que definitivamente tenga otro control sobre el tiempo de los partidos. No obstante, antes de volver a verle en Premier League, seguiremos atentos a ver si es capaz de seguir ampliando su récord, incluso de alcanzar al bueno de Whittingham. Así que os invitamos a dejarnos en comentarios vuestra opinión sobre Mitro, las mejores anécdotas que recordéis sobre él en los terrenos de juego y si será capaz de alcanzar estos récords que parecen prácticamente imposibles. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, de este modo nos ayudas y además, hey, es gratis, o sea que no tienes nada que perder, danos una oportunidad y suscríbete a La Media Inglesa.